Los saludo en el amor del Señor. Mi nombre es Marisol Olivares y tengo la noble misión de poder conversar con ustedes y enseñar lo que son las epístolas a los romanos, en la cual vamos a darnos cuenta que vamos a ver mucho de la parte doctrinal y mucho de los fundamentos en la cual se rige la iglesia cristiana. Doy gracias al Señor por ustedes, por sus vidas, por querer aprender, porque creo que no hay nada más maravilloso que detenerse en la palabra y darse el tiempo para conversar y para escuchar la palabra de Dios. Y como es nuestra primera vez, tanto para ustedes escuchar esta palabra como para mí entregarla, me voy a detener un minuto y vamos a orar para pedirle al Señor que nos guíe, para que esta clase sea agradable, entretenida para ustedes y que podamos ser bendecidos mutuamente. Oremos. Señor amado, queremos darte gracias en esta hora. Yo te quiero dar gracias, Señor, por el amor tan grande que tú tienes para nuestras vidas. Y te ruego, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, que tú seas conmigo, ayudándome, Señor. Este es un desafío que yo te pido, Señor, que tú me acompañes, que tú hables a mis hermanos a través de mí, que tu gracia esté conmigo. Te pido por mis hermanos que van a escuchar esta palabra, que tú, Señor amado, le abras el entendimiento, le des la inteligencia, la sabiduría, y que esta palabra se haga vida en sus vidas y que podamos detenernos unos momentos, unos minutos para aprender del maravilloso Señor que tú eres. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermano, creo que antes de ir a los versículos en sí, me gustaría que nos detuviésemos un momento para hablar del autor de esta carta. El autor de la carta a los romanos es Pablo, el cual es un apóstol llamado por el mismo Señor a poder llevar el evangelio. En este caso, principalmente, Pablo le habló a los gentiles, ¿ya? Pablo, yo diría que es uno de los hombres que más destaca como siervo del Señor por su fe, por su paciencia, por su profunda piedad, por su compasión, al igual que una mente que tenía él penetrante, un invencible espíritu. Él, verdad, que es un hombre bastante especial. Además que es un hombre que yo diría que fue un hombre que fundó y estableció gran parte de lo que hoy en día es la fe cristiana. El Señor, a través de él, pudo poner fundamentos con respecto a lo que es la fe cristiana en el pueblo de Dios. Pablo, cuyo nombre en hebreo es Saulo, nació en Tarso de Cilicia y creció en la tradición hebrea. Es decir, él fue enseñado por los fariseos. De hecho, Pablo fue educado en Jerusalén bajo la dirección del notable rabino Gamaliel. Fue uno de los dirigentes religiosos más destacados de la época y en su pueblo. Fue un hombre muy destacado. Y esta quizás sea la causa de que él en su momento, ¿verdad?, fue un perseguidor de Jesucristo de Nazaret, y a todos los que en él creían, él los persiguió. Todos conocen la historia de Pablo, y si no la conocen, les insto a leerla, en la cual ustedes saben que él fue Jesucristo mismo se le apareció a Pablo en Damasco, derribándolo de su caballo y llamándolo al evangelio. Desde ese minuto, con el mismo fervor que él había puesto para perseguir los cristianos, pues ahora era un amante y fiel servidor de Jesucristo. Esta carta se escribió en Corintio, en la ciudad de Corintio, probablemente alrededor del año 57 o 58 después de Cristo. Quiero que sepan que durante mucho tiempo Pablo había deseado visitar Roma, pero no lo hizo. Él
pensaba pasar por Roma una vez que cuando él fuese a España, ahí poder ir a visitar a esta iglesia de en Roma. Perdón. A pesar, así como Pablo, también Pedro y Juan también trataron de ir a visitar esta iglesia de Roma, pero en verdad nunca fueron. Se piensa que gran parte de la forma en que partió esta iglesia en Roma fue gracias a los judíos que estuvieron en Pentecostés cuando hubo el derramamiento del Espíritu Santo. Si quieren leer con respecto a ese momento de Pentecostés, pueden ir a Hechos 2 y lo pueden leer con toda calma y van a darse cuenta que de allí se expandió el Evangelio a todas partes del mundo, que era la idea que Jesucristo tenía. Por tanto, esta iglesia de Roma no tan solo estaba formada por judíos, sino que gran parte era por gentiles. Y nos vamos a dar cuenta en la medida que vamos adentrándonos en esta carta que Pablo hace diferencias o más bien hace aclaraciones con respecto a cómo debe enfrentarse este nuevo evangelio que es a través de Jesucristo y cómo está la intervención de Jesús de una forma tan radical para salvar no solo a su pueblo escogido que era Israel, sino que también a todo el mundo. Quiero contarles que esta carta también tiene un propósito muy interesante que tiene que ver básicamente con una carta que es más bien de tipo preventivo que correctivo. El designio de la epístola es el establecimiento en forma clara y lógica del sistema doctrinal cristiano. Y al mismo tiempo, atajar y evitar la propagación de falsas enseñanzas que pudiesen surgir posteriormente. La iglesia de Roma, como ya dije con anterioridad, que estaba formada por judíos y gentiles, Pablo tenía súper claro que la fe de estos santos en Roma era una fe bien fundada. ¿Por qué digo esto? Porque Pablo en más de algún momento habla de la pureza de su doctrina y de la práctica. Vamos a darnos cuenta que esta carta está dividida como en 3 grandes temas, que de esa manera los vamos a ir abordando. La primera trata de la justificación por la fe y sus consecuencias. Esto lo vamos a ver desde el capítulo 1 a 8 de Romanos. Luego, la segunda trata de la exclusión temporal de los judíos y de la inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios. Eso va a ser el capítulo 9 al 11. Y finalmente, la tercera parte consiste en las exhortaciones prácticas y temas personales dirigidos a los santos en Roma, que vamos a hablar del capítulo 12 al 16. Me gustaría hablar un poquito de la primera parte que vamos a partir. Le voy a pedir que vayan al capítulo 1 de Romanos. Nos vamos a detener ahí, vamos a leer, vamos a comenzar a ver esta maravillosa carta y vamos a ir viendo cómo parte Pablo, ¿ya? En el capítulo 1, versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 7 y dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes que sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, en las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma,
amados de Dios, llamados a ser santos, gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Si se dan cuenta, Pablo está partiendo una carta y Pablo parte presentándose, diciendo que él es el siervo de Jesucristo y que habla también de que él fue apartado y que él es un apóstol. Lo más interesante de esto es que Pablo quiere dirigirse a ellos y habla de que él es el apartado con el propósito de dar a conocer el Evangelio. El mensaje de Pablo se centra en Jesucristo, quien, en cuanto a la carne, era descendiente de David, pero por su resurrección de entre los muertos demostró ser el Hijo de Dios. Esto ustedes igual pueden verlo en 1 Corintios 15 del 3 al 4. Se lo voy a leer. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque Pablo necesita primeramente dejar muy claro a la iglesia de Roma que él es un enviado de Jesucristo y que lo que él va a hablar es con respecto a Jesucristo. Él es el centro de toda esta carta y la cual él va a dar los lineamientos de lo que Jesucristo hizo para salvar al hombre y de lo cual los romanos se van a tener que empezar a guiar. ¿Ok? Le da los lineamientos. Además, yo creo que gran parte de lo que habla aquí también habla de que este llamamiento es para todos. Pablo necesita expresar o mostrar al pueblo de Dios lo que él quiere hacer. Pablo deja patente o deja claro a la iglesia de Roma que ellos también han sido llamados por Jesucristo. Y que este evangelio que se ha entregado a los judíos también es para ellos. Van a haber diferencias, porque hay cosas que los judíos tenían por ley que cumplir, pero no así los gentiles, que no estaban dentro de ese pacto, pero sí de la salvación que traía Jesucristo. Vamos a leer ahora del Romanos 1:8. Primeramente, doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe fue divulgada por todo el mundo. Lo que yo les decía hace un rato atrás, cuando tenía Pablo muy buen concepto de la fe y de la doctrina que tenía esta iglesia en Roma. Siendo, vuelvo a destacar, que no había ido nunca ni Pablo, ni Pedro, ni Juan a esta iglesia. 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Era lo que yo les comentaba. Pablo, una de las cosas que él quería hacer era ir a la iglesia de Roma, en este caso cuando él viajase a España. 11. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Porque no quiero, hermano, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora ha sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Si se fija, Pablo expresa aquí su gratitud a Dios por ellos y revela, como decía, su deseo de ir y predicar. También quería conocerlos. Aquí Pablo habla como un poco lo que la gran mayoría de nosotros, cuando tenemos hermanos en otras ciudades,
y sabemos y hemos escuchado hablar de ellos, de que tienen un buen testimonio, queremos conocerlo, queremos compartir. Y Pablo no era distinto a eso, tenía un deseo ardiente de conocer estas buenas nuevas de todos los hombres. En el versículo 16, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio de justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está Cristo, mas el justo por la fe vivirá. Aquí Pablo habla el tema de la carta, el Evangelio, las buenas nuevas que hablan de la justicia de Dios, dada libremente a todo aquel que tiene fe, judíos y gentiles. Pablo no se avergüenza de este mensaje. Él es bien categórico a decir eso, pues explica que él es un instrumento usado por Dios para salvar, que este evangelio es un instrumento de Dios para salvar a los pecadores. Pablo deja muy patente que el evangelio es poder y deja súper claro también de que gracias a esto ha permitido que otros sean salvos. Me gustaría que leyesen en Gálatas 1:6. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pablo es muy claro al hablar del evangelio de Jesucristo: es uno. No hay versiones alternativas. Y él aquí también deja patente que para él el evangelio es muy importante. ¿Por qué? Porque significa salvación para el ser humano. Las dos doctrinas principales de Romanos están expuestas en los versículos 16 y 17 del capítulo 1 de la epístola. Parece como si estos dos versículos fueran el texto o el tema, ¿verdad? Y el resto de la carta, el sermón. La explicación y prueba del tema. Estas dos doctrinas principales son: primero, la salvación por fe sola. El Evangelio revela la justicia de Dios, la cual es dada a todo aquel que cree. Estamos claros que hay otras partes de la palabra que dice que el que cree que Jesucristo es el Señor, ese será salvo. Aquí está explicado de la misma manera. Como mostraremos detalladamente más adelante, el pecador obtiene la justicia por medio de la fe, no por guardar la ley de Dios. Solo por la fe el justo recibirá la justicia perfecta, o sea, que se le otorga la justicia de Dios. Y en esta está la base de la justicia, que es el que es dada, el que descansa su justificación. Y consecuencia declarado libre de culpa y condenación. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nuestro evangelio está basado en la fe de Jesucristo. El que cree en Él puede obtener perdón de pecados y ser redimido. Y eso no es por lo que la persona haya hecho o no haya hecho. No es por obras, es por gracia de Dios. Y eso es un poco lo que Pablo va a empezar a hablar. Por eso es que hablamos de la justificación por la fe. Fuimos justificados porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y ahora hemos sido justificados a través de Jesucristo, de creer en Él y creer que Él vino a este mundo y que Él vino a salvar al hombre y que Él es el Mesías que fue anunciado, ¿verdad?, mucho tiempo por los profetas
en el Antiguo Testamento anunciaron la venida de Jesucristo. Por tanto, gran parte de lo que vamos a ver aquí es parte de lo que Pablo va a empezar a explicar con más detalle. La otra parte es la libre oferta de salvación a todos los hombres sin excepción. La oferta de salvación bajo la única condición de fe. Es hecha a todos los hombres sin excepción, judíos y gentiles. Muchos judíos creían que Dios mostraría misericordia solamente a aquellos que pertenecían a la nación de Israel. Y era lógico que pensasen eso, porque la promesa de salvación era para el pueblo judío. Pero el plan de Dios era salvar al mundo. Si un gentil quería ser salvo, los judíos pensaban que debería someterse a la ley de Moisés, ser circuncidado y de esta forma convertirse en miembro de la nación judía. Después Dios le salvaría. Pablo muestra que esto no es así. Todo aquel que cree el Evangelio, sin distinción de raza y sin distinción de cualquier otra clase o circunstancia, tiene prometida la salvación. Debe notarse que el Evangelio predicado por Pablo ya se había enseñado en el Antiguo Testamento. Por ello, para establecer la doctrina de la justificación por la fe, que es el Evangelio y tema de esta epístola, vamos a citar a Habacuc 2:4, que dice: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Sin embargo, antes de desarrollar el tema de la justificación por la fe, Pablo, desde el capítulo 1 al 18 hasta el capítulo 3:20, establece el hecho de que todos los hombres son pecadores y muestra que ni uno solo puede ser justificado por obediencia personal a la ley. Si se dan cuenta, ya estamos entrando plenamente en lo que estábamos hablando de lo que es la justificación por la fe. Ya tienen una idea de que básicamente lo que Pablo está estableciendo es que la única manera de obtener salvación y de la única manera de ser, como dice la palabra, justificados, porque todos éramos pecadores, porque todos estábamos fuera de la salvación, la única manera es ahora a través de Jesucristo. Bien, en Primera de Romanos 18 dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo de que no tiene excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Llegué hasta el 23. Aquí habla o muestra a los gentiles que están expuestos a la ira de Dios, porque a pesar de ser un conocimiento adecuado de la divinidad a través de las cosas por Él creadas, no lo honraron ni le dieron gracias, porque ignorando su verdad se volvieron a los ídolos y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes. Adoraron y sirvieron a dioses de su propia fabricación. Por eso es que ahí habla, ¿verdad? En el versículo 23 habla de imágenes de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. O sea, Dios le ha dado a la humanidad una adecuada revelación de sí mismo.
Es decir, Dios a través de su naturaleza, a través de lo que Él creó, mostró su gloria y mostró su grandeza. Pero el hombre, por su condición pecaminosa, ¿verdad? Ignoran, y detienen la verdad acerca de Él. Los gentiles no tienen excusa, dice, pues deliberadamente abandonaron el conocimiento de Dios y se volvieron a los ídolos. Esto hace que Pablo no enseña aquí que los hombres tengan en la creación una revelación de Dios suficiente para llevarles a la salvación. Que solamente por el oír de Cristo y creyendo en Jesucristo como el Señor resucitado, puede el hombre ser salvo. También podemos ver que en estos versículos Pablo es súper categórico al dar a entender de que Dios no va a mirar esto que se hace a través de los ídolos, de adorar ídolos y de desechar al Señor, no lo va a mirar así livianamente, sino que hay un juicio. Habla aquí también, ¿verdad? Más adelante vamos a seguir leyendo para que vamos viendo todo lo que Pablo está hablando con respecto a esto. En el 24 dice: por lo cual también Dios les entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus cuerpos. Recuerde que anteriormente está hablando, ¿verdad?, que parte el versículo diciendo porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda la impiedad e injusticia de los hombres. No hay quien se salve a esto. Y habla, ¿verdad?, después en el 24 parte diciendo que en gran medida Dios, cuando la gente cae en estas inmundicias, los deja, ¿ya? Que sigan, porque incluso llegan al punto de que han deshonrado incluso sus propios cuerpos. El 25 dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Aquí Pablo está haciendo referencia, igual que los versículos anteriores, de cómo el hombre cambia y desvirtúa la idea original de Dios, la idea principal que Dios tiene para el hombre, y la desvirtúa para acomodarla a lo que a él le agrada, a lo que él quiere. En otras palabras, y más adelante lo vamos a ir viendo, adecuarlo a lo que su carne le pide o a lo que en su naturaleza pecaminosa quiere el hombre seguir. ¿Ya? Entonces, pero aquí está hablando de que cambiaron la verdad de Dios por mentira, ¿verdad? Y le dan culto a las criaturas antes que al Creador. En el 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es en contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. En otras palabras, si ustedes se fijan, aquí está hablando de la homosexualidad. Pablo, imagínense, ya en esa época era muy patente este problema de la homosexualidad o del lesbianismo. Por eso es que Pablo lo deja súper claro en decir de que va contra la naturaleza, tanto de la mujer como contra la naturaleza normal del varón. Y eso habla de lo que hoy en día, esto es muy, muy actual, que tiene que ver con la homosexualidad y el lesbianismo. Aquí Pablo lo muestra que Dios los dejó. Esta gente está el nivel en que le interesa seguir sus propias concupiscencias, es decir, sus propios sus propias ideas
lo que quiere hacer, los gobierna tanto su carne, lo que les llama su carne, por así decirlo, que no quisieron seguir más bajo lo que Dios había establecido en un hombre y una mujer. Y aquí, si ustedes se fijan, habla muy claramente de algo tan actual como lo que hoy en día estamos viendo en nuestro mundo, que tiene que ver con la homosexualidad y el lesbianismo. Quedamos en el 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. La lista es bastante amplia. Y si ustedes se dan cuenta, uno pudiese pensar que Dios siempre trata de como que enrelar a la humanidad. Y yo creo que en el corazón de Dios siempre va a estar el querer que el hombre se vuelva a Él. Pero también es cierto que Dios los deja cuando ya han caído en estas prácticas, como dice la palabra ahí, y pasiones vergonzosas. Dios ya los deja en su conciencia y que ellos vivan como ellos quieran. Por eso es que hoy en día también tenemos el mundo que tenemos. Y si se fijan, esto fue escrito, como dije en un principio, hace, no sé, muchos miles de años. Estamos hablando alrededor del 57 después de Cristo, y hoy día estamos en el 2018. Pero si se dan cuenta, lo que en ese momento Pablo le está escribiendo a la iglesia de Roma es muy similar a lo que hoy en día tenemos. Hoy en día tenemos una humanidad en la cual tiene una mente reprobada. Es decir, una mente que está muy lejos de Dios y que no le interesa volver su mirada al Señor y volver al camino original por el cual Dios dio al hombre. Y ahí podemos encontrar todas estas cosas en las cuales hoy en día que no conviene está en el mundo. También, si ustedes leen el 32, dice: quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. O sea, llega a tal punto la reprobación de la conciencia de las personas que practican estas cosas, que aún no solo las practican, sino que alientan a otros a practicarlas. Yo me pregunto, y quiero que ustedes mediten un momento, ¿acaso no es eso lo que está pasando hoy en día? Con todo lo que estamos viendo de la igualdad de género, con todo lo que hoy en día se le ha dado los derechos a la minoría que es el homosexualismo o el lesbianismo, es interesante detenerse, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cortante que ninguna otra cosa, así dice. Y yo creo que esta palabra es tan clara en ese momento cuando fue escrita para los romanos como es hoy en día lo que está pasando en nuestro mundo. Dios conoce la naturaleza del hombre y sabe que el hombre va a pecar y sabe que se va a guiar por todas sus pasiones, se va a dejar guiar por lo que la carne quiere hacer. Por eso es que Pablo habla tan claramente de lo que está ocurriendo, tanto lo que está ocurriendo puede ser en Roma como lo que hoy en día ocurre en el mundo. Cuán permisivo es el hombre de permitir que todas estas prácticas se hagan naturales, se hagan bajo una falsa apariencia de bueno. Por eso es que dice que a lo bueno le dicen, a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Ustedes deben entender
que esto hoy en día es tan actual como lo fue en ese momento. Y aquí hay algo importante. Los gentiles no cometen estos pecados por ignorancia, pues saben, porque están completamente advertidos de ello, el decreto de Dios de que aquellos que cometen tales cosas merecen morir. Y a pesar de ello, no solamente cometen estos pecados, sino que aprueban a aquellos que lo practican, que era lo que le estaba comentando yo. Pablo va a repetir esta idea 3 veces en el versículo 24, 26 y 28. Este abandono judicial está de acuerdo o no es incompatible con la santidad de Dios y la libre acción del hombre. Dios no incita al mal, ni tampoco lo refrena. Dios, refiriéndose al pecador, dice, dejémoslo solo, ¿verdad? Ahora, los judíos habían llegado a la conclusión falsa, y lo vamos a ver ahora, de que ellos, por ser el pueblo de Dios y por el hecho de solamente ser descendientes de Abraham, estas cosas como que a ellos les resbalaba. Y Pablo le deja patente que ellos no tienen ni un derecho a juzgar a los gentiles, porque ellos no están libres de esto. Leamos Romanos 2, del 1 al 11. Por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas a otro. Te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensa esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Ahí va a hablar un poquitito. Le está hablando ahora a los judíos. ¿Por qué le dice tú que dices, mira estos que cometen adulterio, fornicaciones, que son homosexuales y todo eso, tú te vanaglorias de no tener ese problema? Y dice, no, tú estás haciendo lo mismo. Muchos de estos judíos caían en todos estos pecados, pero ellos se excusaban por ser hijos de Abraham. Entonces, por ser eso, tenían la salvación asegurada. Mas, Pablo deja patente que eso no es así, que aquí lo que tiene que haber es la fe a través de Jesucristo, que Jesucristo te va a salvar, pero además debe haber un cambio. Leamos Lucas 3, del 7 al 9. Dice, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Y aquí queda súper claro, le deja súper claro Jesucristo a los judíos, que ellos que tenían toda la excusa o se excusaban en ser hijos, como dice aquí, de Abraham, podían hacer lo que quisieran y estaban excusados. No es así. No es así. Y le deja muy claro que Dios a esa gente también la va a cortar y la va a echar al fuego. En Juan 8, 31 al 47. Por favor, búsquenlo. Vamos a leerlo. Juan 8, del 31 al 47. Dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libre? Jesús le respondió,
de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondiendo, le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Como se dan cuenta, Jesucristo venía con un evangelio muy claro. Venía a rescatar al pecador, y el pecador era tanto judío como gentiles. Habla primero reprendiendo al gentil, diciendo ustedes que no han tomado en cuenta, ¿verdad?, el evangelio, y que incluso lo han menospreciado y han preferido irse detrás de los ídolos o detrás de otras imágenes. Pero también le habla a los judíos y le dice, ojo, ustedes no están libres de esto. Ustedes también necesitan la salvación, porque no por ser del linaje escogido son salvos. Para ser salvos tienen que aceptar a Jesucristo como su Señor. Y esto es tanto para judíos como para gentiles. Vuelvo a recordarles, la iglesia de Roma estaba compuesta tanto de judíos como gentiles. Por tanto, Pablo necesitaba unificar, por así decirlo, esquemas o pensamientos, tanto para los judíos como para los gentiles. La salvación y la obra redentora de Jesucristo era para ambos. Y ambos tenían que tener la capacidad de entender que ambos eran pecadores y que ambos tenían que ser justificados por Jesucristo para poder ser salvos, tanto judíos como gentiles. Versículo 2:4. Si no me equivoco, ahí quedamos. O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es interesante esta pregunta, porque Pablo le está diciendo, en otras, aquí, entre todas estas palabras me extraña, lo que está diciendo es que ¿acaso estás menospreciando lo que Cristo hizo? Porque cuando uno acepta al Señor, lo primero que hace es pedir perdón por sus pecados. Tiene que haber un arrepentimiento por lo que hemos estado haciendo, porque hemos vivido en delitos y pecados, porque nuestra naturaleza es pecaminosa, la naturaleza humana es pecaminosa. Y esa naturaleza pecaminosa viene desde la época de Adán y Eva. No, ustedes, yo sé que no desconocen que el hecho de que Abraham fue echado fuera del paraíso con Eva, desde ese minuto, ellos cuando comieron del árbol del bien y del mal, pudieron, de ese momento en adelante, ellos estuvieron apartados de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque conocieron y entraron en lo que es el pecado. Y el pecado moró en el hombre, moró en su carne. Por eso, un niño, aunque nazca, sea muy bebé, ya tiene la naturaleza pecaminosa. Ustedes han visto que a veces niños pequeños, no sé, póngale 1 año, 2 años, mienten. Cuando tú dices, yo nunca le he enseñado a mentir, nunca le he mentido, pero él miente. Ese pequeño ejemplo muestra que la naturaleza del hombre es con tendencia al mal. ¿Por qué? Por cuanto todos pecamos, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es la muerte. Por eso Jesucristo tuvo que morir en la cruz para pagar el precio del pecado de nuestra carne. Entonces, sigamos. El 2:5. Pero por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacen, buscan gloria y honra e inmortalidad,
pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay aceptación de personas para con Dios. Perdón, acepción de personas para con Dios. O sea, Dios juzgará a los hombres de acuerdo a lo que hayan hecho, conforme a sus obras. Así dice. El juicio de Dios se basará en el principio de justicia y será el mismo para todos los hombres, judíos y gentiles. Al juzgar a los gentiles, los judíos se condenan ellos mismos, pues son culpables de sus mismos pecados. Es decir, cuando Pablo habla de aquí, habla en esta parte, lo que está diciendo que la ira de Dios, el enojo de Dios y el juicio de Dios es tanto para judíos como para gentiles. Si tú buscas hacer el mal, si tú te guías por tu carne, si tú te guías por lo que quieres hacer y no hacer la voluntad de Dios, bueno, vas a ser juzgado de todas maneras por el Señor, ya sea judío o sea gentil. Y la ira de Dios y el enojo de Dios va a caer sobre ti, sobre todos los contenciosos y los que no obedecen la verdad. Esto es para moros y cristianos, como se dice. Pero, si al revés buscas al Señor, buscas la honra y la paz del Señor y buscas hacer lo correcto delante del Señor, dice que también será lo mismo para judíos o para gentiles. Pablo hace la aclaración de que no hay excepción de personas. Todos delante del Señor somos iguales, estamos en la misma condición. Vuelvo a reiterar, por tanto, si yo quiero ser salvo, tengo que aceptar a Jesucristo y tengo que vivir conforme a su voluntad, conforme a su palabra, tanto si soy judío como si no soy judío. Eso significa que lo que Dios escribe en su palabra y las cosas, tanto las bendiciones como los juicios de Dios, son para todos los hombres, sean judíos o sean gentiles. Bueno, hermanos, por ahora vamos a quedar hasta aquí y la próxima clase seguiremos conversando.